acompañan Zoya Franco y Damián Miller del Sindicato de la Industria Médica y Afines, ya que bueno, el CIMA está declarado en conflicto y bueno, en conflicto con la Cámara, con las empresas de la industria médica, que bueno, vienen en un crecimiento continuo de sus ganancias, según dijo el sindicato en un comunicado, pero que ellos, los trabajadores y las trabajadoras, no están teniendo un acuerdo ni un aumento en el salario. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días para todas y todos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, nosotros estamos declarados en conflicto desde fines de mayo, que la Asamblea General analizó que no habían avances suficientes y por lo tanto resolvió la declaración en conflicto. En realidad nosotros venimos con mesas de negociaciones desde fines de enero. Nuestro convenio cayó en diciembre. Retomamos las negociaciones en enero, dejamos instalado el Consejo de Salario, pero las retomamos en enero y no hemos tenido avance en ninguno de los puntos de nuestra plataforma. En el único que hay una apertura al diálogo es en el sistema de cuidados. Nosotros estamos planteando horas de cuidados pagas para nuestros familiares. Ahí la patronal en el discurso dice que está de acuerdo en avanzar en eso, pero las propuestas que pone arriba de la mesa, la verdad que son no avanza. Bochornosa. Entonces, nosotros en realidad entendemos que no hay, si bien hay una apertura al diálogo, una voluntad desde el discurso de conversar, no hay avance suficiente. Nuestra plataforma lo que plantea en una industria que viene creciendo, porque en realidad, por más que ellos plantean de que hay una posible crisis y que si nos dan un aumento y hacen la reducción de la jornada, la industria del medicamento va a colapsar, nosotros vemos los números y sabemos que eso no es una realidad. Entonces nosotros lo que estamos planteando es un crecimiento de salario. Esta industria en el último periodo creció productivamente un 17% y los precios al consumidor un 15%, alrededor de un 15%. Es decir, la vecina, el vecino, cuando va a la mutualista, cuando va a la farmacia, cuando necesita comprar sus medicamentos, fue aumentando ese valor hasta un 15%. Nuestro salario en el último Consejo de Salario creció un 3%. Sí, sí. ¿No? Sí, es decir, que ellos lo que nos dieron como aumento lo triplicaron claro, no les significó nada. Y ellos hoy están planteando un incremento, esa fue la última propuesta, que no fue una propuesta muy formal, pero sí la tiraron arriba de la mesa, un incremento de un 1%. Nosotros estamos diciendo que no. Sí. Ellos lo que plantean, obviamente, se abrazan a las pautas y a la especulación que plantea las pautas. Entonces ellos lo que plantean es que con esta situación nosotros nos estamos asegurando nuestro incremento salarial y nosotros lo que estamos diciendo es nosotros no vamos a especular con los salarios de los trabajadores, asegúralo. Si vos estás diciendo que estás seguro que nosotros vamos a tener aumento salarial, asegúralo. En la industria del medicamento tenés más que condiciones para asegurar el salario de los trabajadores. Ese es un punto. Además de eso, nosotros estamos planteando acompañar la inflación, buscar una fórmula que acompañe la inflación, que los trabajadores no perdamos nuestro poder adquisitivo. La industria tiene más que condiciones para asegurar eso. Ellos ahí, bueno, siguen también abrazados a las pautas. Si bien dicen que sí, que entienden que no tenemos que perder salario, no han planteado una fórmula que nos convenza todavía. Y además de eso, bueno, la reducción de la jornada laboral. Obviamente que tenemos más que condiciones. Nosotros tenemos redistribuida la jornada de los sábados. La trabajamos de lunes a viernes, entonces tenemos una jornada bastante extensa. Pero nuestro salario se calcula en base a 40 horas semanales. Nosotros lo que estamos planteando es concreto, sencillo, vayamos a esas 40 horas semanales. A las empresas eso no le implica tener que desembolsar plata. Porque ya lo pagan eso. Porque ya lo tienen. Entonces ellos plantean que ahí habría una crisis de productividad y que implicaría la toma de más trabajadores y que eso haría que los laboratorios colapsen. No hay tal crisis de productividad. Quedó demostrado en la pandemia que nosotros tuvimos reducción de la jornada, que organizamos el trabajo para cuidar la salud de los trabajadores porque la industria tenía que seguir funcionando. Quedó demostrado que sus niveles productivos fueron históricos. Entonces, no existe tal crisis de productividad si hacemos una reducción de la jornada. Ellos ahí, en un principio, lo planteaban como un tema productivo,
Hoy ya es más político, más ideológico, hasta que acá la Cámara de Comercio no nos diga nosotros vamos a discutir esto, nosotros no nos vamos a desalinear. Es decir, hasta que los patrones de este país no estén dispuestos a discutirlo, nosotros no vamos a ser los primeros, no vamos a abrir esa puerta. Claro, es el miedo a abrir la puerta, eso. Que otras cámaras después tengan que salir a... Y que después las cámaras le cobren, ¿no? Esa solidaridad de clase. Que después las cámaras le cobren que ellos abrieron la puerta a sus trabajadores para reducir la jornada laboral. Bien. Sí. Y ahí, como, bueno, ya son meses que vienen así negociando, ¿no? Estamos en junio, en diciembre se cayó. ¿Qué avisaron ustedes que se puede... ¿Cómo viene ahora la negociación? Además de esto que nos contabas del 1% y la reducción, ¿hay algo más que hayan llegado a casi un acuerdo o no? No, en realidad nosotros también estamos planteando, ahí tenemos otros puntos sobre los que todavía no hemos podido avanzar mucho. Nosotros también queremos plantear, tenemos la situación de tercerización en la industria. Hace muchos años que se terceriza el sector de limpieza. Para nosotros, además para la industria del medicamento, el sector de limpieza es un sector clave. Sí, claro. Si los compañeros que tienen una capacitación especial y tienen una responsabilidad importante, no están en las fábricas, los laboratorios directamente no pueden producir. ¿Por qué? Porque pondrían en riesgo los medicamentos que después nosotros consumimos y existiría una posibilidad de contaminación, etcétera. Entonces, en una industria que se supone y hace su marketing en el cuidado de la salud de los uruguayos, terceriza y precariza un sector que es clave para la producción del medicamento. Entonces nosotros ahí hemos planteado y queremos profundizar, todavía no hemos llegado a ese punto, no hemos logrado ponerlo todavía arriba de la mesa, el tema de la discusión de los compañeros, de los beneficios y las condiciones de los compañeros tercerizados. Y eso para nosotros es clave también en esta ronda de consejo, todavía no hemos logrado avanzar sobre eso, porque además la Cámara presentó su propia plataforma, ¿no? Que no es muy común que las cámaras vengan con una plataforma de la patronal. Ellos presentaron su propia plataforma, no es la primera vez que lo hacen, que obviamente es de reducción de nuestros beneficios y de nuestras conquistas históricas, ¿no? No sé, John y Martina, ¿algo que quieran preguntar? No, algo habías comentado al principio respecto al sistema de cuidados que habían estado hablando y fue de todo lo que plantearon, algo de lo que más o menos pudieron, no sé si llegaron a un acuerdo, pero tampoco, o sea, también quedó en la nada misma, digamos, o... No hemos llegado a un acuerdo todavía. Hay un acuerdo de, digamos, un espíritu de avanzar sobre eso. En la última instancia el Ministerio hizo una propuesta que es, nosotros presentamos un bolsón para todo el sistema de cuidado, que sea desde la internación de nuestros familiares a cargo, ya sean menores como adultos, familiares a cargo, que sea desde la internación hasta cualquier tipo de cuidado. Ahí el Ministerio, porque ellos planteaban 14 horas, no da para nada. Entonces nosotros lo que le decíamos es, tenemos que llevar un hijo a una emergencia y no te da ni siquiera para que estén los resultados de un análisis de rutina. Sí, entonces, 14 horas anuales, ¿no? Ni siquiera mensuales, al año. Cuando uno va ahí puede estar 5 horas esperando que te atiendan nomás. Exactamente. Y hay que saber que en muchos laboratorios... Porque a veces esto se plantea y dicen, mira lo que están pidiendo. Hay laboratorios que no permiten a sus trabajadores salir. Entonces, a vos te llaman de la escuela porque tenés al chiquilín con fiebre y no te permiten salir. Y si te retirás, te sancionan. Ya no hay ni que hablar de perder el jornal, de perder un presentismo, ¿no? Entonces, es fundamental avanzar sobre esto. O sea, los trabajadores del medicamento tenemos derecho a tener la tranquilidad que si se enferma un ser querido, nosotros podemos atenderlo y que no ponga en riesgo ni nuestro ingreso ni nuestro puesto de trabajo. Entonces ellos planteaban 14 horas anuales, lo cual nosotros decimos no. El Ministerio, para tratar de acercar las partes, lo que planteó fue un criterio de dividir. Bueno, discutamos en base a internación tanto domiciliaria como hospitalaria, un criterio con días y discutamos también en base al resto de los cuidados, ya sea tengo que hacer un trámite en la escuela o en cualquier otro criterio. Nosotros en base a eso estamos dispuestos, lo evaluamos de la comisión directiva, estamos dispuestos a transitar, hay que ver qué propuestas se ponen arriba de la mesa. Y justamente hoy tienen una reunión, comentaban que bueno, es bastante importante para
para todo esto que vienen planteando. Porque la última, no sé si había sido justo esa de diciembre, cuando cayó el convenio, pero hace meses que bueno. No, nosotros nos venimos reuniendo. Hemos tenido reuniones semanales, quincenales, depende un poco ahí del... Pero bueno, no hemos logrado avanzar. Claro. Sí. Complejo. Digo, esta propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo de dividir lo que son las horas de cuidado de lo que sería horas para trámites, fue en la última reunión. Y bueno, hoy esperamos, nosotros como sindicato lo analizamos y la comisión directiva lo consideró como algo que se podía transitar. Vamos a ver qué respuesta traen las cámaras, ¿no? Porque la propuesta se hizo en la última reunión y ellos quedaron de ver si es un camino a transitar. Bien. Ahí hablaban ustedes de un 17% más o menos de que crece la industria. ¿Cuál es la situación de la industria médica? Como decir, ¿cuál es la situación? Sabemos que es una de las industrias más poderosas del mundo, pero bueno, ¿cuál es la situación en Uruguay? ¿Nos pueden contar un poco? Hoy tenemos pocos laboratorios nacionales, de capitales nacionales, los contamos con los dedos de una mano. En general la industria son grandes grupos económicos, multis, pero en realidad la industria en el Uruguay goza de muy buena salud. O sea, ellos, las patronales obviamente siempre están en crisis, siempre están a punto de cerrar, siempre se están a punto de ir, pero la realidad es que la industria en el Uruguay goza de muy buena salud. Si bien hubieron laboratorios el año pasado, nosotros estuvimos en conflicto por 2 reestructuras que dejaron a muchos trabajadores en la calle. Hubieron reestructuras en el laboratorio Eurofarma y Baliarda que implicaron la pérdida de puestos de trabajo, entre ellos compañeros de la dirección del sindicato. Hemos logrado incorporar, al día de hoy nosotros estamos reivindicando todavía el puesto de trabajo de un compañero de la dirección. Eso respondió en realidad a un cambio en su matriz y que lo que buscaba era maximizar las ganancias. Ellos cerraron la planta de producción en Uruguay. En el caso de Eurofarma, trae desde Argentina, o desde Brasil. De Brasil, perdón. Baliarda desde Argentina. Y Baliarda lo que hizo, cerró su producción en Uruguay y trae desde Argentina o lo manda a fasonar en otros laboratorios. Con la única finalidad de maximizar sus ganancias. No estaba en crisis, no se retiró del mercado. Hacerlo en otro laboratorio. En otro laboratorio. Otro laboratorio le produce para ellos, le fabrica para ellos. Pero en realidad no se retiraron del mercado, siguen vendiendo en el Uruguay, siguen con ¿Lo que sus se produce ganancias. acá es para nivel nacional o también se exporta? No, se exporta. ¿Y hay un nivel de exportación alto? Alto, sí. La industria en realidad produce para Uruguay. Su fuerte es obviamente que las compras públicas, las licitaciones a nivel público, pero exporta muchísimo. Sí, bueno, ustedes hablaban ahí de la pandemia. Imagino que la industria médica durante la pandemia debe haber crecido también. Sí, claro. Ellos en realidad durante la pandemia lo que decían era que la gente no se enfermaba y no vendían medicamentos. Y en realidad es impensable que durante una pandemia la industria del medicamento no se enriquezca, ¿no? Sobre todo porque sabemos todas las consecuencias a nivel psicológico que hubieron con la pandemia. Sí, claro. Y eso les dejó no vendieron capaz que antibióticos, pero vendieron otro tipo de medicamentos que sus ganancias fueron históricas. Sí. Es jodido lo de la cámara, ¿no? Cómo viene, porque con respecto a la discusión de la reducción de jornada laboral, emula un poco lo de los partidos tradicionales que no quisieron participar en el diálogo social. Ahora vemos cómo la Cámara no quieren participar ni de la discusión. No es que no quieren que haya un decreto, una ley que reduzca la jornada laboral, sino que no quieren sentarse a discutir. Es como me voy y hago el vacío y no lo discuto. Por otro lado, vemos que en esa discusión o en ese intercambio del movimiento sindical con el propio gobierno o ministerio, la voluntad de generar espacio de discusión, la Cámara no aparece, el Estado no aparece tampoco, porque nosotros mismos lo sufrimos cuando se planteó la reducción de jornada laboral o el planteo de que aquellos que no tenían 7 horas y cuarto pasar a 7 horas y cuarto, también dijeron que no, que el primer paso lo tenía que dar el sector privado. Entonces hay una encerrona en que el público no da el paso, el sector privado tampoco, y bueno, y nosotros quedamos peleando y el gobierno está como un mero espectador en esto, ¿no? Generando como esa instancia de diálogo, pero no llevándola adelante. Una pregunta era si
con respecto a esto de la negociación, tema de cuidados, salarios y eso, estos laboratorios son transnacionales. ¿Ustedes han tenido comunicación con compañeros trabajadores que trabajan en Argentina o en Brasil con respecto a la negociación con las casas madres de cómo llevan adelante esto o no? No, nosotros en realidad tenemos vínculo con el sector en Argentina, con el sector de la visita médica, que ellos tienen una asociación y hay un vínculo entre los sindicatos que es histórico, pero con el sector fábrica no hemos tenido vínculo con las organizaciones sindicales. Es más, no estamos en conocimiento ni siquiera si están organizados en el sector fábrica. Porque a veces en estas transnacionales te puedes poner convenios que ya tengan arreglado, puedes chupártelos y decir, bueno, traerte algo de lo que ya tienen arreglado, que las casas madres o centrales, traerlo para acá, obligarlos a eso. Sí, no sé en realidad. Capaz que son peores condiciones. Por eso te iba a decir, en realidad no sabemos qué condiciones hay. Pero no tenemos vínculos no hemos logrado ahí de tener un vínculo con esas organizaciones. Que además nosotros, por ejemplo, con el sector de la visita, con la Asociación de Visitadores Médicos de Argentina, en algún conflicto que hemos tenido hace unos cuantos años que despidieron acá un visitador médico, el conflicto se extendió en Argentina. Y nosotros logramos a través de ellos tener una reunión con la matriz, porque ¿qué pasa con las multinacionales? Muchas veces ellos responden a lo que le dicen desde arriba. Y logramos ahí un buen vínculo, pero en el caso de fábrica no hemos tenido. Y esa de lo que le dicen arriba es una buena manera de lavarse las manos también, ¿no? Sí, claro. Me viene la orden. Claro. Yo no. Y entonces, anda a chequear si le viene la orden. Y porque además vos te sentás a hablar con un representante que muchas veces ni siquiera tiene potestades para resolver. Claro. Sí, entonces, es muy difícil avanzar en una negociación, estás en el ministerio y tenés una abogada esa lógica se repite de todos lados, ¿no? Va el representante, escucha, me lo llevo a ver y te traigo la respuesta. Consulto y vemos en una semana. No está pasando en todos lados. Claro, que además muchas veces ser un abogado ni siquiera es un gerente de la empresa o un director de la empresa. Y en el medio de la negociación, nos pasó con la reestructura en Eurofarma. Estabas negociando con una gerenta y en el medio de la negociación te la echaron. Claro. La reestructura barrió desde más abajo más arriba. Y entonces en el medio de la negociación te venía en cada negociación un representante distinto. Claro. ¿No? Entonces, claro, es difícil avanzar en una negociación con alguien que también es parte de esa reestructura y te los barren. Y aparece alguien que lo nombran, va a esa negociación, no le sirve, y después viene otro, y después otro, y después otro. ¿Y ustedes han tenido así como... ¿Han tenido contacto con alguno de ellos que les pasó eso, por ejemplo? Esa gerenta que estaba dentro de la reestructura. No. No. A ver, no. Como para saber, a ver, ¿qué piensa después de eso, no? No, esa gerenta se caracteriza además porque las han contratado para este tipo de reestructuras. Y lo ha hecho en varias ramas, ¿no? Porque además pasa eso, contratan gente que lleva adelante, organiza la reestructura, se encarga de despedir en masa a los trabajadores, gracias por tu servicio, y listo. Sí, está con contrato a término. Una especialización. Sí, claro. Sí. Jodido eso. Bueno, ustedes se han movilizado, ¿no? Han tenido algunas movilizaciones. Hoy han tenido varias reuniones. Hoy tienen una. ¿Cómo ven ustedes? ¿Tienen algún plan de acción para el futuro? ¿Cuál es la idea ahí del sindicato? Nosotros nos venimos movilizando y esta semana empezamos a aplicar los paros que enlentecen la producción. Estamos realizando una hora de paro por jornada, fraccionado. Y bueno, la idea es ver hoy qué propuesta, esperamos que aparezca una propuesta que valga la pena considerar, analizar, y si no, en caso contrario, seguiremos profundizando las medidas. Nosotros tenemos resuelto por la última Asamblea General una próxima asamblea con una fecha límite de fin de mes. Y bueno, y si no avanzamos, la Asamblea General discutirá qué profundización, y no descartamos nada. Todas las medidas que hemos sabido aplicar los trabajadores a lo largo de la historia. Y si tendremos que ocupar nuestros puestos de trabajo, lo ocuparemos los laboratorios si es necesario, y seguiremos profundizando. En realidad entendemos que nos asiste la justicia, porque lo que estamos pidiendo no es desmedido, es una industria que puede darlo, y bueno, y quienes producimos también a veces repartí. Entonces lo que estamos pidiendo es justo. Por lo tanto, estamos dispuestos a llevar la lucha a cabo, las medidas que sean necesarias.
¿Y el ministerio cómo viene en este diálogo? Porque acá tenemos un problema de que siempre nadie puede obligar a nadie, ¿no? En esto, ¿no? El ministerio te dice, bueno, como que no tiene herramientas para poder ajusticiar a la empresa para que, bueno, termine acordando algo. Sin duda tiene, pero después tiene otras herramientas, porque la cantidad de regalías que se le dan a estas empresas para que se instalen acá son propuestas del propio gobierno, ¿no? Debe pagar la energía mucho más barata que cualquier otro pequeño consumidor, debe tener sus beneficios, así como a nivel impositivo de tener un montón de regalías también, con algún proyecto de la Comap, alguna cosa de esas, siempre se traen entre manos. Y esas creo que son las variables de ajuste que puede tener el gobierno para poder decir, che, te estoy dando todo esto y vos me estás matando a los trabajadores o me estás despidiendo gente, pero no las usa mucho en realidad, ¿no? Sabemos que es un problema que tenemos. ¿Cómo viene de parte del ministerio la discusión? Por ahora el ministerio viene espectador. La única propuesta sí que ha hecho es esta que yo les contábamos de criterio. En relación a la reducción de la jornada, ellos han planteado que ellos no pueden poner arriba de la mesa esa discusión, que se está discutiendo en el Consejo Superior. No se la han jugado en introducir el tema, plantearlo arriba de la mesa. Han promovido bastante el tema de la discusión de cuidados, pero no ha hecho una propuesta todavía. Pero sí, en realidad nosotros tenemos esa situación de que acá los laboratorios no tienen consecuencias. Pasan las cosas y no tienen consecuencias. Esa es la realidad. Los laboratorios, las cámaras siempre hablan de que es algo que a nosotros como sindicato compartimos la preocupación de lo que denominamos laboratorios golondrinas. Eso es un término que lo venimos planteando hace mucho tiempo. Los laboratorios golondrinas son esos que se presentan a un llamado, a una licitación pública, porque además es eso, para las licitaciones públicas se presentan desde cualquier parte del mundo. Si ganan la licitación, instalan una oficina y venden, claro, ¿no? Eso obviamente es una competencia totalmente desleal, no tienen planta. Salud Pública exige a los laboratorios condiciones que realmente aseguran. Eso implica que los laboratorios uruguayos tienen que estar constantemente invirtiendo en mejorar sus plantas. Vienen estos laboratorios, sin embargo, que no tienen planta, que no tienen controles, que se le hace un control al medicamento que viene, pero que no sabemos en qué condiciones son producidos, esa es la verdad, porque Salud Pública no hace auditorías en el exterior. Claro. Se instalan, obviamente, la licitación en un precio mucho más barato, es una competencia totalmente desleal. Esto las cámaras lo vienen planteando, aunque ellos mismos después se convierten en laboratorios golondrina, sí, porque claro, Eurofarma se terminó convirtiendo, claro, en un laboratorio golondrina. Pero lo que pasa es eso, que los laboratorios de repente levantan su planta en Uruguay, despiden trabajadores y no tienen consecuencias ninguna, ¿no? Se presentan igual a las licitaciones, ganan las licitaciones, venden en el sistema público y no hay consecuencias, claro, de ningún tipo, ni a través de Salud Pública, ni a través del Ministerio de Economía, ni a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, a la hora de discutir, el Ministerio de Trabajo tampoco hace una presión de, bueno, pongamos arriba de la mesa este tema y avancemos sobre esto. Si la patronal no avanza... Que es voluntad política, en realidad, ¿no? Está bien, no está legislado, pero es decir, si vos te fuiste y dejaste tirado a un montón de gente, te vas a presentar una licitación y ganarla de vuelta de afuera. Igual legislar llega un momento que solo levantar la mano, ¿no? Tener la voluntad de que eso que esté escrito... Claro. Es todo voluntad política. Que además ellos, por ejemplo, en la negociación, lo que te plantea el ministerio constantemente es, bueno, nosotros sobre esto no podemos votarlo. Para salarial no lo podemos votar. No lo puedes votar, está bien. Lo puedes promover, claro, lo puedes poner arriba de la mesa. A vos nada te prohíbe hacer una propuesta. Nada. No, sí, claro. Entonces, nosotros tenemos que acompañar las pautas. Yo entiendo que tengas que acompañar las pautas, pero estás hablando de la industria del medicamento, ¿no? Entonces, ¿me vas a decir que vos no podés acompañar en una votación salirse de las pautas? Está bien. Te tenés que abstener, son las reglas de juego. Pero eso no quiere decir que no puedas promover la discusión, que no puedas dar aportes, que no le puedas decir a una industria poderosa como la industria del medicamento, asegura el salario de los trabajadores. Encima vamos arriba. Una industria poderosa, porque yo no sé si hay una concientización de lo que realmente, de todo el dinero que mueve justamente esa industria. O sea, yo creo que no. Las ganancias que mueve la industria del medicamento no entran en nuestra imaginación, sí, o sea, no lo podemos visualizar.
Pero sí, es una industria muy poderosa a nivel mundial y Uruguay no es la excepción. Por más que sea un país chico, por más que sea un mercado chico, Uruguay no es la excepción. Es una industria muy poderosa que mueve muchísimas ganancias. Y además, en esto que vos planteabas, hay una promoción. La otra vez participábamos desde el Ministerio de Industria y estaban ahí en esa instancia, estaban las cámaras empresariales y además estaba la cámara de la de zonas francas. Y hay como una promoción en esto de generar zonas francas para que se instalen los laboratorios, ¿no? Y nosotros en esa instancia planteamos, divino, está bien, queremos promover la industria a través de zonas francas para que a los laboratorios les salga más barato. Bien, ¿eso qué consecuencias traen los puestos de trabajo? Los trabajadores de eso, ¿en qué nos beneficiamos? Porque si vos querés promover la industria uruguaya sin pensar en el beneficio de los trabajadores, hay una pata que me está faltando. Sin embargo, promovemos las zonas francas, pero a los trabajadores, al sindicato no nos dejan entrar. Armar sindicato ahí adentro es muy difícil, porque los compañeros los persiguen. No respetan las categorías. ¿Por qué? Porque yo soy una multi que estoy en zona franja y esa cosa, claro, ¿no? De que acá las leyes del Uruguay no aplican. Claro. Sí, se aplican. ¿Ya hay alguna que esté en zona franca de algún laboratorio? Sí. Hay 2, 3. Tenemos todo Parque de las Ciencias, sí, que es como una zona franca, y tenemos después en Zona América, tenemos varios. Después tenés la movida de capitales de un lado al otro, ¿no? Porque no tanto en zona franca ya lo hacen, esto de que te dicen estoy en la quiebra y capaz que están generando un montón de ganancias, porque están cubriendo lo que están perdiendo en otro lado y así te juegan con la guita, la mueven de un lado al otro y después siempre te terminan dando números negativos, por decir, para no poder mejorar. Imagínatelo dentro de una zona franca lo que puede ser, digamos, ¿no? Y también yo entiendo que el ministerio apoye esa movida, pero yo creo que ahí en algún momento hay que pasar raya de cuánto termina costando cada puesto de trabajo en esa, porque renuncia a un montón de temas impositivos el Estado, que después los vuelca en otro tipo de políticas, ¿no? Pero nosotros tenemos la discusión nuestra con respecto a eso, de renunciar a la carga impositiva que traen las multinacionales. ¿Cuánto te cuesta cada puesto de trabajo que se genera de esa forma? Porque realmente no cierra la cuenta por ningún lado. Exactamente. No da. Entonces, yo creo que es una discusión más profunda y a veces el problema es que estás discutiendo contra la Cámara y contra el Estado, que es el promotor de esto. Exactamente. Sí, un modelo de país. Claro. Y después un Estado que además después ni siquiera cuando haces denuncias y va en la inspección de trabajo no se les permite entrar, ¿no? Entonces yo te promoví para que vos te instales acá y después ni siquiera me dejás controlar en qué condiciones están los trabajadores de este país. Sí. Es una cosa... Es como gracias por la promoción y claro. Chao. Gracias por todo. Bueno, Damián Soya, gracias por haber venido. Estamos a las órdenes, ya sea con este conflicto como todo lo que quieran informar. Así que son muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, gracias. Suerte hoy. Sí. Ahí, a meterle, a ver qué sale. Vamos qué se puede a ver, sacar. Vamos a ver qué sale.